Hermanos, saludos a todos. Pueden sentarse. Abramos la Biblia a Colosenses capítulo 3 y vamos a pensar esta mañana sobre el agradecimiento. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Quizá vamos a empezar desde el versículo 12. Colosenses, y vamos a utilizar estos versos como una base de nuestra meditación esta mañana. Me dijeron que estaba Joel. ¡Ay, Joel! Bienvenido. Qué bendición para nosotros tenerte acá con nosotros. Dios te bendiga. Bienvenido, Joel, hermanos. ¿Verdad? ¿Y cuándo nos vas a traer a Marina? Así que todavía no la conocemos, no la conocen todos. Qué alegre poder estar aquí juntos y, por supuesto, cada uno de ustedes. Colosenses capítulo 3 dice así, vamos a leer del versículo 14. ¿Lo tenemos? Sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Repitámoslo juntos para que, versículo 14 de Colosenses 3, sobre todo vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos, ¿verdad? Así que esta mañana, todo noviembre vamos a estar meditando sobre el agradecimiento, sobre la gratitud, aspectos que debemos nosotros recordar como acciones prácticas, pero también recordar lo que Dios en su misericordia nos ha permitido a nosotros desarrollar en la vida personal. Sed agradecidos, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros pensar en esa actitud de la vida como respuesta. Y quiero corregir, hermanos, no va a ser el 20 de noviembre el culto de agradecimiento por los graduados, porque queremos que toda la iglesia esté. Y los hermanos se van de campamento, un buen grupo se va de campamento, entonces será el siguiente fin de semana. Entonces, por favor, anotar eso para que podamos nosotros así estar presentes. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es agradecer a Dios por lo que han concluido su carrera. Desde carrera media estamos hablando. Y por supuesto incluimos acá también a los estudiantes de extensión. 4 estudiantes de extensión que se van a graduar y el resto pues ya serán de bachilleres y entiendo que hay algunos ya de la U y no sé, por ahí van a surgir los nuevos grados en los que han seguido trabajando con este tema de educación. La gratitud. Pasé pensando en todo esto porque creo que es una de las virtudes que nosotros necesitamos desarrollar, ser agradecidos. Ser agradecidos con las personas, con Dios, con la vida, con la persona con la que vivimos, con la gente con que trabajamos. Y tomarnos el tiempo, hermanos, para pensar en lo que ha representado para nosotros estas personas. Yo creo que leyendo un poquito, hay un artículo que hablaba de cómo preparar notas de agradecimiento, cómo preparar un speech. ¿Cómo se llama, hermanos, eso? Se me va la palabra, pero la idea es cuando a usted le dicen de palabras de agradecimiento. Bueno, entonces él toma por lo menos 3 cosas que uno debe de observar. Toma conciencia de las cosas buenas, búsquelas, rebusque en su vida qué cosas buenas han pasado, anótelas, ¿verdad? Valórelas, ¿verdad?
La otra parte dice que disfrute, asimile y realmente preste atención a esas cosas buenas que han pasado en su vida. Y después él dice, exprese gratitud a uno mismo, a las personas que uno reconoce que necesita agradecerles. Tome nota y vaya y haga una acción que le permita expresar esa idea. Bueno, me gustaron las tres cosas: anotar lo más valioso, lo más rebuscar dentro de nosotros las cosas buenas que hemos tenido, ¿verdad? Disfrute de esas bendiciones que Dios le ha dado, pocas o muchas como usted se considere, y luego busque una manera de agradecerlo. Si es Dios, tome tiempo para agradecerlo. Si es una persona, búsquela. Si es alguien de la familia, agradézcaselo, dígaselo. Ya esa es la idea. Dígale, estoy agradecido porque me has bendecido y me has ayudado en esto. Fíjense, hermanos, que la gratitud es una de las cosas que necesitamos desarrollar como una virtud en la vida. Es realmente la virtud del fruto del Espíritu que necesitamos agradecer. Porque a veces pasamos la vida pensando que las personas tienen obligaciones con uno, ¿verdad? Uno se acostumbra tanto a vivir con la persona con la que vive que piensa que todo lo que ella hace, pues al final es una obligación, ¿verdad? Y ni tomamos el tiempo para agradecerle la dedicación que toma para hacer todos los detalles que esto implica. Pero tome tiempo también para pensar en las cosas buenas que Dios ha hecho. Dios espera que todos seamos agradecidos. Y la palabra del Señor dice, sed agradecidos. Y por supuesto, está dando aquí un principio que dice, sobre todo, llenaos del vínculo perfecto. El amor es el fundamento de la gratitud. La paz de Cristo que llene vuestros corazones. Hablando de frutos del Espíritu, y termina esta palabra diciendo, sed agradecidos. La gratitud es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido. Puede ser espiritual o material. Se expresa en un deseo voluntario de correspondencia a través de palabras o a través de un gesto. La gratitud, como es un sentimiento, no es una obligación, sino siempre va a resultar como va a venir y va a fluir de nuestra vida como fruto de una actitud de entender que yo he sido bendecido más de lo que he dado, que yo he recibido más de lo que yo he dado. La palabra gratitud proviene pues del término cuya raíz es gratus, que significa agradable. Y por supuesto tiene su antónimo ingrato, desleal. Ingratitud, desleal, desgraciado decimos, ¿verdad? Pero la palabra tiene más la connotación de que es un miserable. Pero el desgraciado es sin gracia, pues. El antónimo es ingratitud, deslealtad. Y el sinónimo es agradecimiento y reconocimiento. A través de la gratitud y el gesto de agradecer, nosotros valoramos lo que las personas han hecho por nuestra vida. Y es el acto que resulta en que nosotros podamos tomar tiempo, hermanos, a veces escribir una nota. Yo tenía un profesor que decía que el correo electrónico no, decía, para agradecer, no, es que el correo electrónico no, él decía que había que hacer una nota a mano, ¿verdad? Una nota a mano, que eso es más personal y eso hace que el impacto de uno sea diferente. Bueno, así lo pensaba él. Bueno, una nota de agradecimiento. La Biblia dice, en la sabiduría, en los libros de sabiduría, Proverbios 3 dice, honra a Jehová con tus bienes. Fíjese usted que la palabra que utiliza cuando hablamos de reconocer a Dios con lo que tenemos, bienes, ¿verdad? Familia, hijos, casa, trabajo, provisión, redes de relaciones, este país, su casa, en fin, todo lo que significa. Honra a Jehová con tus bienes. No dice, te mando, ¿verdad? Levítico sí dice, indefectiblemente diezmarás y ofrendarás y darás tus primicias. Pero ya en los libros de sabiduría
Salomón, pensando y reflexionando sobre la virtud de la gratitud, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra. La palabra honra siempre viene con esa actitud de agradecimiento, tomar tiempo de dar un gesto de agradecimiento. El pecado es una de las barreras para que nosotros seamos agradecidos. El pecado, hermanos, en la Biblia es descrito, está el pecado como violación de la ley, y está el pecado como una actitud que nosotros hemos heredado de Adán. Es lo que conocemos como la actitud de rebelión contra Dios, esa actitud que nos hace ir en contra de Dios, ir en contra de lo bueno, esa resistencia que siente el ser humano de hacer lo que es correcto y lo que es puro, lo que es honesto. Es mucho más fácil perderse que volver al camino. Entonces, el pecado es conocido como esa actitud de rebelión en el corazón del hombre. Note usted que la primera cosa, la primera acción que la Biblia narra después de la caída en Génesis capítulo 3 es lo que sucedió con Caín y Abel. La Biblia nos dice que después dio a luz a su hermano Abel. Está hablando de Adán y Eva, de Eva, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue un labrador en la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, y su sacrificio sigue hablando, nos dice. ¿Por qué? Miró Jehová con agrado a Caín, a Abel, la ofrenda de Abel y Caín. ¿Por qué, hermanos? Porque Caín quería ofrecerle a Dios lo que él quería. No, Caín nunca le preguntó, sabía que tenía que ofrecerse. En capítulo 3 se entiende, hermanos, que cuando Adán fue encontrado por el Señor, y el Señor dice que le dijo: ¿por qué estás desnudo? Y él tenía hojas cubriendo sus partes íntimas, me imagino. Y entonces el Señor dice que les dio túnicas. Pues se entiende en este momento que el Señor sacrificó animales y les dio pieles para cubrirse. Entonces se entiende que no era que Caín ignoraba que esta ofrenda era la adecuada para que el Señor pedía, sino que él lo sabía muy bien, pero él decidió ofrecer lo que él pensaba. Entonces, ¿por qué es que tenemos esa ingratitud delante del Señor? ¿Qué es lo que hace que nosotros siempre dejemos de escuchar a Dios y hagamos las cosas como nosotros pensamos que se deben hacer? Tenemos nuestros propios criterios y los imponemos sobre la voluntad de Dios. Dejamos lo que Dios ha dicho. La razón por la que Abel ofreció mejor sacrificio es porque Abel fue agradeciendo a Dios. Ambos fueron agradeciendo, pero Abel fue agradeciendo a Dios haciendo lo que Dios dijo que había que hacer. En tanto que Caín dijo: esto es lo que te voy a dar y si lo querés, agárralo. No es eso lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Usted se da cuenta, Dios es bueno, y cuando uno habla con la gente, uno sabe que la gente dice, nosotros que estamos ofreciendo el cafecito en la mañana, da risa, ¿verdad? Porque dice: ¿cómo estás? Bien. Y bueno, ¿y qué has pensado siempre acerca de tu relación con Dios? Le decimos: es que Dios es más grande. Sí, ya sos el quinto, porque ya van, ¿verdad? Ya sos el quinto que me repite lo mismo. Pero yo les digo: ¿y vos cómo sos con Dios? ¿Estás agradeciendo a Dios en tu vida lo que Él está haciendo? Pues ahí es donde estoy, es que cuesta mucho, etcétera, etcétera. Y empieza la gente a retorcerse en ese lado. Note usted que uno de los problemas del pecado de Caín fue no ser agradecido con Dios. Romanos capítulo 19, capítulo 1, 18 y 19, cuando Pablo está hablando del pecado en la raza humana, él dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual Dios los entregó, y comienza a hablar de toda la degeneración. Lea el capítulo 1 de Romanos. Pero mire, no ser agradecido es el resultado de un corazón que se ha rebelado contra Dios. Porque la gratitud por lo general va a venir como resultado de darte cuenta que Dios te ha bendecido. Entonces el pecado siempre va a ser una barrera. Y te vas a dar cuenta que no se puede ser agradecido si no eres intencional con Dios. Buscar a Dios no es una cosa de sentir. Buscar a Dios es una decisión de la vida. Ahora, Dios espera que todas las naciones le agradezcan y le adoren, ¿verdad? Dice Primera de Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombres, presentándose entonces como Jesús como la ofrenda, que es la que nos abre la puerta para poder sacrificar delante del Señor. Mateo 24 dice que debemos predicar este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el Salmo 117 dice: alabad a Jehová, naciones, pueblos, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Venid delante de Jehová y postraos delante del Señor, dice el Salmo 95. Dios espera, hermanos, que nosotros le adoremos y que nosotros le agradezcamos. Dios espera eso de usted, quiero decirle, y de mí. Que no seamos puras latas, hermanos. Que no seamos desleales, que no seamos ingratos, que no tomemos tiempo para darle un agradecimiento por las cosas que hacemos. Bueno, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo cultivar eso? Esa es la razón por la que cada vez que tomamos la comida, damos gracias a Dios. En este mundo que está tan complicado, uno lo hace al pedalazo, ¿verdad? Bueno, la idea es que Dios es el proveedor. No todos han mostrado el agradecimiento que Dios espera. El caso de Caín y Abel, por ejemplo, Abel fue premiado, fue recibido su ofrenda, y es testimonio de fe, dice la Biblia. La fe siempre es el resultado de la confianza en la palabra de Dios. La fe siempre va a ser el resultado de confiar en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno no confía en la palabra de Dios, uno termina haciendo las cosas a su propia manera. ¿Saben? Al leer los evangelios nos vamos a dar cuenta que Jesús ayudó a mucha gente. Mucha gente recibieron milagros. Dice Mateo capítulo 4, al terminar Mateo 4, dice: y vinieron a él muchos endemoniados, enfermos, lunáticos, ciegos, cojos, leprosos, y los sanó. Y nunca volvimos a oír de estas personas, ¿verdad? Pero también encontramos a otras personas que después de recibir una acción de Dios, se volvieron sus seguidores. Una de las primeras mujeres fue María Magdalena, que se dice que de ella el Señor expulsó 7 demonios. Ella se convirtió en una discípula del Señor. Pero también encontramos en Marcos capítulo 6 o 5, creo que es, el endemoniado gadareno, que dice que cuando Dios lo liberó, él vino y dijo: Señor, yo quiero ir contigo. Pero el Señor le dijo: no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuando el Señor sanó a aquellos 10 leprosos, aquellos que gritaron, porque ni siquiera se acercaron al Señor, puesto que ellos no podían reunirse con nadie por la lepra, ellos gritaron: ten misericordia de nosotros y sánanos. Y el Señor les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y salieron hacia el sacerdote, y cuando iban en el camino se dieron cuenta que estaban limpios. Uno de ellos se detuvo y al verse limpio decidió regresar. Lo que el Señor les había mandado era bueno, ir al templo para poder, porque el templo, hermanos, era como en el templo le entregaban a uno el certificado de buena salud. El sacerdote tenía esa calidad, ¿verdad? Él hacía la revisión y decía: estás sano, vete a tu casa, y regresa a tu casa, ya no regreses a la casa, a la tierra de los leprosos. Y entonces, cuando aquel se vio que estaba sano,
Se detuvo. Vea, la gratitud tiene que ver con eso. Es detenerte, hermano. Es reflexionar, es ponerte a pensar qué es lo que ha pasado en tu vida, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Si no te detienes, vas a seguir y se te va a olvidar que debes tomar acciones para poder agradecer a las demás personas. Él se detiene, se da cuenta que está limpio y regresa. Y miren la pregunta que hace Jesús. ¿No fueron 10 leprosos los que yo limpié? ¿Dónde están los otros 9? ¿No pudo nadie más regresar sino este samaritano? Ni siquiera era del pueblo de Israel, reconocido como tal, ¿verdad? Es que, hermanos, somos tan ingratos y somos tan puras latas que el pueblo de Dios es el más duro para agradecer y para dar de sí. Nos hemos acostumbrado tanto a recibir que nos hemos olvidado que también tenemos que dar las acciones de gracias. Solo uno regresó. ¿Y los otros 10 dónde están? Bueno, el agradecimiento es algo que Dios espera que fluya en mi vida. ¿Por qué debemos ser agradecidos, hermanos? Salvado. Noten ustedes que las personas agradecidas reciben algo más de Dios. Hermanos, eso es la razón por la que tenemos que cultivar la gratitud en la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, no debemos hacer las cosas para que seamos nada más bendecidos, pero también debemos ser agradecidos. Mateo 21, 33 hasta el 40 se nos narra la parábola de los labradores malvados. Aquellos labradores que sirvieron. Dice la Biblia, mira, lo voy a leer mejor. Hubo un hombre, padre de familia. Es que fíjense que ustedes, los hijos a veces piensan que porque uno los lleva y los trae, es obligación. Y uno se atrasa, ¿y por qué te atrasas? Y bravos con uno. No sé si les ha pasado. Bravos. Vaya, pues le digo yo. Te enojaste con el taxista. ¿Verdad? Sí, es que a veces, hermanos, los hijos, al final ellos van aprendiendo que no es así, pues, ¿verdad? Un padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mire todo lo que él hizo el padre. Plantó una viña, hizo todo lo demás. Plantó una torre, le puso vallado, la protegió y se las entregó. Enterita, nuevita, ¿verdad? Solo para cosechar. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro maltrataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Los que le escuchaban le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen a él. Pues sí, hermanos, es que la vida sin gratitud se va poniendo empedernida, amargada. Entonces es bueno que nosotros empecemos. Yo quiero animarles. ¿Cuál es la primera expresión que surge en la mañana cuando usted se levanta? Sí, ojalá que sea agradecimiento, ¿no? ¡Ay! Me duele, ¡ay! La pierna, ¡ay! La espalda, mucho, ¡ay! Digo yo. Bueno, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque es fácil quejarse, hermanos. Es fácil quejarse de los demás y de uno y de las circunstancias y de las situaciones. Ay. No solo nos quejamos, por ejemplo, del precio de la gasolina.
Cuando llegamos a la gasolinera nos duele, ¿verdad? Pero de ahí, ya cuando andamos para arriba y para abajo, cero bolas, no hay queja. Yo lo que le digo al Señor, gracias Señor que tengo este animalito para moverme, porque ¿qué harías en eso? Bueno, agradecimiento, hermanos. Empiece su día con una nota de agradecimiento. Póngase eso como meta. No me voy a quejar. Y si usted está quejándose, digo, Señor, por favor, haz que yo pueda sacar algo bueno antes. Y después, échese la queja. Bueno, pero la idea es los labradores malvados. ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué tenemos que ser agradecidos? Porque cuando somos agradecidos, agradamos a Dios. Dios se complace en nosotros y en las acciones que hacemos. Cuando somos agradecidos, Dios toma ese gesto y te multiplica lo que te dio. Porque lo que hizo con los labradores malvados fue quitarles lo que Él les había dado. Y dijo, no, se los voy a dar a alguien más. Pero de plano estoy pensando en alguien agradecido, porque en los talentos dice, denle al que trabajó más, ¿verdad? Quítenle ese talento a este haragán, escandaloso, pura lata, porque esas son las palabras que utiliza Mateo 25, y désenlas al que ganó 5. Vea usted, el agradecimiento siempre tiene ese plus dentro de nosotros. La Biblia dice, hermanos, que debemos aprender a ser agradecidos. Y aquí nos dice, sed agradecidos. Esa expresión está dicha en forma de orden. Sed agradecidos. La Biblia dice, dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Amén. Agradecidos, hermanos. Todos tenemos gente a quien agradecerle, personas a quienes agradecer. Tenemos cosas que agradecer a Dios. Tome tiempo para eso. Dios nos manda que seamos agradecidos, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyéndose y aconsejándose unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vea, dar gracias, hermanos. Dar gracias. Pues a algunos no les cuesta hacer esto, pero como no se trata solamente del gesto de acción de gracias, sino de una actitud que uno desarrolla. Es una actitud de carácter que le da una fuerza y una potencia a la vida para enfrentarse y comenzar a buscar en la vida las cosas buenas. Dice que Juan Wesley, el predicador, dice que él predicó 80,000 sermones. Caminó no sé cuántas horas a caballo predicando el Evangelio. Fue el revolucionario del siglo XVII. En una ocasión se cayó del caballo y se quebró un brazo. Dice, ¡ay, qué triste que solo se quebró! Dice, no, yo doy gracias a Dios que solo fue el brazo, ¿verdad?, el que me quebré. Bueno, hermanos, podemos ser positivos, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Podemos agradecer por las cosas. Y cuando usted se encuentre en una dificultad, nosotros tenemos la mala percepción de la vida. Siempre calificamos las cosas como buenas o malas. Si usted está ganando en la empresa, bueno, ¿verdad? Si tiene que hacer más trabajo, malo. Usted se da cuenta, ya pues, solo estoy diciendo una cosa, pero si está nublado, malo. Si está como usted quiere, bueno. Entonces se da cuenta que uno califica casi todo entre lo bueno y lo malo. Pero el Señor dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. No hay cosas malas, hermanos.
Solo hay mala percepción. Y lo que tiene que cambiar es mi percepción de las circunstancias. Y aquí es donde tenemos que hacer nosotros cambios en el corazón. ¿Cómo se hace esto? Solo el Espíritu de Dios. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿A quién le vamos a poner reglas? A una persona que es gozosa, que ama, que tiene paciencia, que todo el fruto del Espíritu. No necesita leyes. Es una persona libre. Las leyes son para los transgresores, dice la palabra de Dios. Entonces, la meta del Señor es que desarrollemos el carácter, desarrollemos una fuerza interna, una actitud que nos permita ver la vida desde la perspectiva de Dios y dándonos cuenta que cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas, Dios la va a encaminar para bien y la va a encaminar para formar en mí la imagen de Cristo. Dice, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados para ser hechos a la imagen de Cristo. Porque la meta de Dios es formar la imagen de Cristo en usted. No solo darle éxito, no solo darle provisión, no solo guardarlo en ese viaje. Dios tiene la meta de que usted sea como Jesús, es la idea. Bueno, entonces cuando estamos hablando de la gratitud, estamos hablando de algo por lo que tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe cómo hacerlo. Tenemos que rogarle a Dios, ponga en nosotros un sentimiento de gratitud. La gratitud es un sentimiento de un corazón agradecido que se da cuenta de lo que ha recibido es más de lo que ha dado. Por eso Daniel 2:23 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey, cuando ellos adivinan el sueño. La gratitud, hermanos, es una cosa dentro del corazón, dentro de nosotros. La gratitud te motiva a agradecer, a alabar, a reconocer, a dar gracias. Por eso el Salmo 75 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, y los hombres cuentan tus maravillas. Gracias te damos, Señor, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan sus maravillas. El Salmo 75:1. La gratitud te hará compartir con las personas. Cuando el Señor dice que fue invitado por Zaqueo, el publicano, a la casa, hizo una fiesta Zaqueo, invitó a todos sus cuates. Y mientras que habían personas ingratas acusando al Señor y hablando de los publicanos, el Señor estaba comiendo con ellos. Y cuando Zaqueo se paró y dijo, Señor, si en algo he defraudado a alguien, yo se lo devuelvo cuadruplicado y la mitad de mis bienes doy a los pobres. La gratitud, hermanos, porque usted está agarrado para la obra, para todo, ¿verdad? Somos bien aferrados. ¿Por qué? Precisamente, hermanos, porque nosotros pensamos que todo lo que hemos producido ha sido por el sudor de mi trabajo. Ya. Un día de estos te puedes quedar sin esas cosas, pero puedes seguir siendo agradecido. Porque ese es un plus dentro de mi vida personal. Dice el Salmo 50:23. El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y el que ordene su camino le mostraré la salvación. La gratitud. La gratitud es una virtud de aquellos que han recibido el perdón de Dios y con ello la salvación, y terminan dándose cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Por eso Romanos, cuando escribe Pablo a los romanos, dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe.
La actitud de agradecer, hermanos, es una actitud que debemos desarrollar como parte de nuestro carácter. ¿Y quién no necesita mejorar en esto? Hemos sido ingratos. ¿Verdad? Yo confieso que no he agradecido lo suficiente. Entonces, esta semana, haga un inventario. Haga un inventario de las cosas por las cuales usted quiere agradecer a Dios. Escríbalas. Esa es una buena idea, hermanos. Tengan un cuadernito, en su teléfono, en su iPad. Tengan una sección donde ustedes escriben las cosas buenas del día o las cosas con las que se encontraron hoy. Y entonces haga una lista de personas. Haga una lista de cosas por las que usted está agradecida con Dios o agradecido con Él. Hágalas, escríbalas. Y si quiere usted, póngale fecha. Póngale fechas en donde se las dio el Señor, donde el Señor lo ayudó, alguien lo auxilió a usted. Póngale fechas. Y si usted tiene la opción, hermanos, busque a esas personas. Una palabra de agradecimiento. Dígale, te quiero agradecer. ¿Verdad? Y creo, hermanos, que la mejor manera de empezar es en la casa. En la casa. ¿Verdad? Los cónyuges agradeciendo a los cónyuges. Y si usted está agradecido con sus hijos, pues enhorabuena, agradézcales a sus hijos. ¿Verdad? Y comencemos a pensar en la familia de Dios. Y ampliemos el rango de agradecimientos. Y tomémonos el tiempo que sea necesario para dar gracias. Dar gracias. Dad gracias en todo, pues esta es la voluntad del Señor. Amén. ¿Aceptan el reto? ¿Verdad? La mejor manera a veces que yo he encontrado es, a veces en la noche sueño con alguna persona o en la noche me recuerdo de esas personas. Entonces en la mañana pues trato de comunicarme, decirle, vamos aquí, Dios te manda un saludo, ¿cómo estás? ¿Verdad? Haga eso, ¿verdad? Conecte lo que Dios le pone en la mente con la acción del siguiente día. Y no se limite, hermanos. No se limite en eso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que es más bienaventurado dar que recibir. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Digámoslo. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. No se está tratando aquí de cuánto recibe, sino cuánto va a dar. Amén. Vamos a cantar y después vamos a terminar cantando juntos una alabanza. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre, porque no te hemos agradecido como tú mereces. No hemos sido las personas que expresan gratitud suficiente, Señor. Pero tu promesa para nosotros es perfeccionarnos a la imagen de Jesús. Y claro que quieres trabajar eso en mi vida. Y yo quiero orar para que tú me puedas enseñar cómo hacerlo. Yo, Señor, quiero ser agradecido. Te pido que pongas en mí, me llenes de tu amor, que es el vínculo perfecto. Y que me permitas, oh Dios, tomar acciones para expresar mi gratitud a las personas que más amo, a las personas que más me apoyan, pero a ti, y luego, Señor, ir desarrollando esa actitud en mi vida. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Quiero orar por cada persona que estamos aquí esta mañana, Señor. Cada uno de nosotros es un caso.
que necesitamos que trabajes en nosotros. Y sobre todo desarrollando el carácter de Cristo. Queremos ser bienaventurados, Señor. Permítenos dar amor, dar tu palabra, dar ayuda, dar agradecimiento y dar perdón al que lo necesite, para que podamos nosotros imitarte en todo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Amén.